Los derechos humanos, ok. Cuando nosotros hicimos referencia a los derechos humanos, hicimos un comentario sobre derechos inalienables a la naturaleza humana. Esto tiene origen en el jus naturalismo. Muy bien. Pero, sin embargo, nada garantiza la efectiva tutela de estos derechos. Para hacerlos efectivos, para hacerlos vinculantes, para hacerlos obligatorios, se van a positivizar en una norma. Cuando estos derechos se positivizan en una constitución, ok, en un tratado internacional, en una norma fundamental, vamos a hablar entonces, mis queridos amigos, en este momento hablamos de lo que conocemos con el nombre de derechos fundamentales. Muy bien. Sin embargo, todavía se van a complementar con el elemento que hemos señalado de las garantías. ¿Qué son las garantías? Las garantías son recursos de naturaleza procesal para hacer efectivos los derechos humanos, los derechos fundamentales. Muy bien. Estuvimos haciendo un comentario en relación a puntos importantes sobre la tutela de estos derechos y hablamos, por ejemplo, de el control de constitucionalidad, artículo primero de nuestra Constitución, en su naturaleza de difuso y concentrado. Ok. Cuando hablamos del difuso, destacamos que son derechos que son inalienables. En este caso, le corresponden a todas las autoridades. Todas. Muy bien. Y en el concentrado, a través de los denominados medios de control de constitucionalidad, destacando algunos como el juicio de amparo, la controversia constitucional, ok, y también la acción de inconstitucionalidad. Estos son los mecanismos para asegurar la tutela de los derechos humanos, de los derechos fundamentales. Bien, es un tema muy importante. Después de todo este comentario, también entramos a analizar el ejercicio del control de convencionalidad en su doble vertiente de convencionalidad difuso y concentrado. Difuso en todas las autoridades, ¿sale? Todas, hablando de los estados parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y concentrado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien. Hablamos de todo un litigio estratégico. Por ejemplo, haciendo alusión al sistema acusatorio adversarial, vamos a ver que tenemos una etapa de investigación, ok, una etapa intermedia, ok. En esta fase intermedia
cuando se presenta el escrito de acusación, imaginen que aquí ustedes hacen un planteamiento de constitucionalidad o de convencionalidad. Muy bien. Llegamos a la fase de juicio oral, en donde se va a resolver la presente causa. Y cuando lleguemos a esta fase de juicio oral y se dicte una sentencia, vamos a encontrar que aquí el juez tendría que pronunciarse sobre los planteamientos de legalidad, constitucionalidad y convencionalidad que se hubiesen planteado. ¿Se va entendiendo, mis queridos amigos? ¿Vamos bien? Sí, Ok. profesor. Cuando nosotros presentemos sobre esta sentencia la apelación, la sala en su momento confirma, modifica o revoca dicha resolución. Muy bien. Pero aquí lo importante es de que tendrá que hacer un planteamiento que nosotros hemos hecho aquí, en este momento. No solamente sobre legalidad. Bien, hemos agotado los recursos ordinarios. Ahora me queda la presentación ante la misma sala, aquí lo vemos, de nuestro amparo directo. ¿Ok? Muy bien. La sala lo va a enviar al tribunal colegiado de circuito que le corresponda. Este designará un magistrado ponente y en audiencia pública va a dictar una sentencia. Sobre la cuestión de legalidad, ya no hay nada más que hacer, ya se le pone fin. Pero como hicimos planteamientos de constitucionalidad y de convencionalidad, entonces, en este caso, sobre estos dos puntos, vámonos a la revisión del amparo directo, que en este caso conocerá la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sobre la cuestión de constitucionalidad, lo que diga la Corte va a ser definitivo. Pero sobre convencionalidad, vamos a tener nosotros la posibilidad, ahora sí, de presentar nuestra petición ante, ahora sí vamos a ver, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya vimos todo lo que ocurre en este proceso ante la comisión. Concluye con su informe de fondo y si después de todo esto no se resuelve la causa, ahora sí vamos a presentar nuestra demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El punto principal de todo esto, mis estimados maestros, es de que hay todo un proceso que nosotros debemos de llevar para resolver esta causa, ¿sale? Hablando de un ejercicio de control de constitucionalidad y un ejercicio de control de convencionalidad. Por eso, nuestros planteamientos, por ejemplo, en el caso de una causa penal, nuestra teoría del caso, en el caso de de trabajar en la fiscalía, tendría que versar sobre los elementos fácticos del delito, sobre los elementos normativos y probatorios. Pero aquí mucha atención. Sobre los elementos normativos,
y va a implicar un ejercicio de legalidad y un ejercicio de interpretación conforme, tomando como referencia interpretación conforme a la Constitución e interpretación conforme a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Estamos haciendo un ejercicio de litigio estratégico, pero aquí lo importante es que si yo voy a argumentar un tema de interpretación conforme, tengo que ser muy claro y muy preciso por qué considero que esa norma definitivamente está, en este caso, siendo contraria a la Constitución o a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. No solamente citar, sino construyan ustedes el silogismo. Y bueno, ¿y qué elementos probatorios tengo para justificar estos elementos? Requiere un mayor ejercicio de ponderación. Por ejemplo, si yo voy a hacer un ejercicio de convencionalidad en una teoría del caso, hacemos nuestra teoría del caso y presentamos mis elementos fácticos, ok, mis elementos normativos, y en este punto mi sustento será la Declaración Universal de Derechos Humanos, podrá ser la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana de Derechos Humanos, los protocolos sobre derechos humanos, ok, e inclusive pudiésemos agregar la cuestión también de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien. Los elementos normativos pues se van a soportar en ello. Y bueno, ¿qué elementos probatorios tengo para justificar que hay una vulneración a los derechos humanos desde la perspectiva de los tratados internacionales? Y construyo mi silogismo. Mi premisa mayor, que en este caso va a ser la cuestión, mis queridos amigos, de las normas internacionales para la tutela de los derechos humanos. Mi premisa menor sería verificar por qué considero que la actuación de la autoridad es contraria a los preceptos que reconocen los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y en ese supuesto voy a establecer mis conclusiones. Muy bien. Así es como tengo que verificar la aplicación del ejercicio del control de convencionalidad. Muy bien. Ok, bien. Todo esto es un tema y un paradigma importante porque a partir de este momento, ahora sí, nos vamos a involucrar al estudio, al análisis del sistema acusatorio adversarial. ¿Y cuáles son los puntos que analizaremos? Esto es lo que vamos a analizar. Vamos a analizar los objetivos del sistema, su finalidad, las partes que intervienen, las premisas del sistema acusatorio adversarial, principios rectores, etapas que integran este sistema, la etapa de investigación, la audiencia inicial, celebración de la audiencia inicial, apertura de la audiencia, control de detención, formulación de imputación, declaración del imputado, solicitud de vinculación a proceso, medidas cautelares, plazo para cierre de la investigación complementaria, últimas manifestaciones y cierre de la audiencia, la etapa intermedia, etapa de juicio oral y en general. Vamos a empezar.
Muy bien, empecemos. ¿Cuáles son los objetivos del sistema acusatorio? Uno, evitar que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia. Entonces, nosotros tenemos una persona que ha cometido un delito. Y el objeto entonces del sistema es evitar que este sujeto se sustraiga de la acción de la justicia, en todo caso, con elementos probatorios, justificarle a un juez de control la detención de esta persona y que como medida cautelar se puede establecer la prisión preventiva en el caso que así lo justifiquemos ante un juez de control. Entonces, no queremos que esta persona se dé a la fuga, no queremos que esta persona no responda por la lesión al bien jurídico tutelado por la norma. En este sentido, lo que buscamos es evitar la impunidad. La impunidad se va a dar cuando el derecho no se respeta. La impunidad se va a dar cuando hay violación a derechos humanos. La impunidad se va a dar cuando se afecta el bien jurídico tutelado por la norma. Entonces, si no se cumple con los presupuestos que establece la ley, eso es impunidad. Y si vivimos en una impunidad, no podemos hablar de un Estado de derecho. Lo importante también es que de verificarse la responsabilidad, también es importante que el daño que se causó como consecuencia de la comisión de un delito, pues bueno, sea reparado. ¿De qué nos sirve castigar si no se repara el daño? Cuando hablamos nosotros, por ejemplo, de la clasificación de las normas, vamos a encontrar una clasificación que menciona lo siguiente. Ahí va. Las normas perfectas y las más que perfectas. Perfectas y más que perfectas. Las normas perfectas son aquellas cuyo incumplimiento generan una sanción, generan un castigo, generan una pena. Las más que perfectas, además de la sanción, se establece una cuestión de reparación, ¿ok? Del daño. Muy bien, entonces esto es lo importante. No solamente implica un castigo, sino cómo se va a reparar ese daño que se causó. Es importante esto. Continuando, vemos también nosotros la premisa constitucional de presunción de inocencia. Hay una presunción de inocencia hasta que no se demuestre con pruebas fehacientes y más allá de toda duda razonable que tenemos a un sujeto que lesionó el bien jurídico tutelado y protegido por la norma. Buscamos el esclarecimiento de los hechos. Buscamos llegar a la verdad. Buscamos verificar si efectivamente los hechos constituyen la comisión de un delito. Muy bien. Y por supuesto, determinar si se ha cometido o no un delito. ¿Qué es el delito? Esa es una pregunta importante. El delito es, vamos a decir, una conducta humana. Esta conducta puede ser de acción, hacer, ok,
o de omisión, no hacer. En esta conducta humana vamos a ver que es típica, el elemento de la tipicidad. ¿En qué consiste? La adecuación de la conducta normativa que establece el legislador. Es decir, cuando la conducta se vincula, se relaciona con lo que establece el tipo penal. Tipicidad, antijuridicidad, conducta contraria a derecho y lesión a un bien jurídico tutelado por la norma. Antijurídica, culpable. Acá hay varios elementos subjetivos que hay que tomar en consideración. Uno de ellos es el elemento de la capacidad del sujeto activo, la imputabilidad, ¿sale? La idoneidad de ser sujeto por la norma. Y un elemento subjetivo que es el dolo, la intención, el propósito de lesionar el bien jurídicamente tutelado con conocimiento y la culpa, que en este caso nosotros hablaríamos de que una falta de cuidado, una falta de previsión, una falta de precaución originó la lesión al bien jurídico. Y bueno, el último de los elementos, el elemento de la punibilidad. Muy bien. Más allá de toda duda razonable, la fiscalía debe demostrar que se dan todos estos elementos para establecer la existencia de un delito. Muy bien. Ok, avanzamos. Y de todo esto que hemos comentado, destacamos cuáles son las finalidades del sistema acusatorio adversarial. Garantizar la aplicación del derecho. En este punto, ese derecho lo vamos a encontrar de la siguiente manera. Sistema acusatorio adversarial. Aplicación del derecho. Legalidad, que implica la norma sustantiva, el código penal y las leyes especiales, y la norma adjetiva procesal, Código Nacional de Procedimientos Penales. Continuamos y sobre esto vemos lo que ya hemos estudiado. Ejercicio de constitucionalidad y ejercicio de convencionalidad. Muy bien. Ok. Vamos a garantizar que el derecho se aplique, que el derecho tenga una efectividad. El objetivo particular es restaurar la armonía social entre los sujetos procesales y la comunidad. Vamos a hablar de medios alternos de solución de controversias y también salidas alternas. ¿Qué implica esto? No toda causa penal debe de llevarse hasta sus últimas consecuencias. Si podemos tener un camino distinto y buscar salidas alternas al proceso penal o en todo caso medios alternos de solución de controversias, lo vamos a hacer. Muy bien. Dentro de las salidas alternas al proceso penal, vamos a mencionar al tema de acuerdos reparatorios. Ok. Estos lo van a celebrar
las partes. La víctima, ¿vale? Con el indiciado, con el imputado, con el acusado, ok, en el supuesto de que entre las dos se hayan puesto de acuerdo para el tema de la reparación del daño. La pueden celebrar con la fiscalía antes de que se hubiese judicializado la carpeta de investigación, ¿sale? Y cuando ya se judicializó, tendría que ser ante un juez de control o en el caso que su cumplimiento no sea inmediato. Ahí está. Tenemos, por supuesto, la suspensión condicional del proceso. Aquí lo que vamos a tener, el acuerdo del imputado con la fiscalía, sin que exista posición fundada y motivada de la víctima u ofendido. ¿Sale? Aquí lo que vamos a ver es que en este caso, el imputado se compromete a reparar el daño causado y además se compromete a sujetarse a las condiciones que en su momento fije un juez de control. Muy bien. Ok. Y tenemos, por supuesto, el procedimiento abreviado. En este procedimiento abreviado, lo que vamos a tener nosotros es la cuestión del acuerdo que llega el imputado con la fiscalía sin que exista oposición fundada y motivada por parte de la víctima o ofendido, en donde el imputado acepta su responsabilidad con los datos de prueba que en ese momento obran en la carpeta de investigación y en ese punto en particular renuncia a un juicio oral. Sabe que tiene ese derecho, pero decide renunciar porque ha llegado a un acuerdo con la fiscalía que va a reducir su responsabilidad penal. Hablando de las salidas alternas, el punto importante es que buscamos una solución expedita a una controversia penal. Y por supuesto, vamos a hablar de los medios alternos de solución de controversias. Dentro de estos medios alternos de solución de controversias, mencionamos el tema de la mediación, la conciliación, ok, y la junta restaurativa. Muy bien. Tenemos que en la mediación, las propias partes son las que proponen la solución. En la conciliación, tenemos a las partes, pero quien les da una propuesta es el propio facilitador. Muy bien. Y en la junta restaurativa, además de las partes, vamos a involucrar a la comunidad. Muy bien. Ahí tenemos un poco de los medios alternos de solución de controversia. Lo importante que tenemos que tener como noción hoy en día los abogados es el acuerdo, es la negociación, es la solución del conflicto. Acuérdense que hay varias vías para dar solución a un conflicto. ¿Cuáles son esas vías?
Bueno, el conflicto se soluciona a través de la autotutela. Bueno, ahorita vemos, es un tema también. La autotutela es un medio primitivo de solución de controversias. ¿Por qué, maestros? Porque entonces lo que va a justificar es mi derecho por encima del tuyo, ¿eh? Inclusive justificamos ejercer de un derecho por medio de la violencia, ¿eh? Implica que para ejercer mi derecho puedo afectar el tuyo. Y eso se encuentra prohibido por nuestra Constitución en su artículo 17. Nadie puede hacer justicia por mano propia para reclamar un derecho, para ejercerlo, ¿verdad? Para eso vamos a acudir a los tribunales previamente establecidos. Tenemos el tema de la autocomposición, ¿ok? Que en este punto las partes vamos a llegar a un acuerdo. Y muchas veces tendremos un tercero solamente para ratificar ese acuerdo, porque la negociación, el convenio, las propias partes lo han suscrito y han decidido resolver la controversia. Y la ratificamos solamente para darle esa fe, para dar esa fortaleza al convenio. Y tenemos, por supuesto, la figura de la heterocomposición. Muy bien. Aquí nosotros vamos a acudir a un tercero para resolver el conflicto. ¿Sale? Este tercero puede ser un juez, ¿ok? Este tercero será un facilitador en los medios alternos solución de controversias, será un árbitro, etcétera, etcétera. El tema que aquí vamos a hablar de la trilogía procesal para resolver conflictos. Hay que acudir mucho más a temas de autocomposición y resolver los conflictos sin necesidad de llevarlos todos frente a los tribunales. Bien, ¿qué sujetos van a intervenir dentro del proceso penal acusatorio adversarial? Tenemos aquí al imputado, al indiciado, imputado, acusado y sentenciado. Depende la fase procesal en la cual nosotros lo ubiquemos. Por ejemplo, aquí vamos. Muy bien. Ay, perdón, ¿eh? Ahí voy. Bien. Se ha cometido un delito. Estamos en la etapa de investigación, ok, inicial. Y aquí está la investigación complementaria. En esta investigación inicial se está integrando una carpeta de investigación y como todavía estamos integrando los elementos para posteriormente formular imputación al sujeto activo del delito. En este momento lo vamos a denominar indiciado. ¿Ok? Hay indicios de su probable participación en un hecho que la ley establece como delito. Todavía no es imputado. Se va a convertir en imputado en la investigación complementaria, en la audiencia inicial, en la cual, ante la presencia de un juez de control, nosotros estamos formulando imputación en su contra por la comisión de un hecho que la ley señala como delito. Ahí está. Muy bien. Ok. Bien. Posteriormente, vamos a tenerlo como acusado una vez que se haya presentado escrito de acusación en la etapa intermedia,
Ok, en su fase escrita. Entonces, aquí se presenta el escrito de acusación por parte de la fiscalía y en este momento, mis queridos amigos, bueno, ahora vamos a llamar al sujeto activo con el nombre de acusado. Muy bien. Ahora ya estamos en la fase de juicio oral. En esta fase, el tribunal de enjuiciamiento ya ha emitido una sentencia que es apelada, que es confirmada. Agotamos el amparo y se confirma la sentencia. Ahora estamos en la parte de ejecución y en este momento el sujeto activo está compurgando la pena ante un juez de ejecución de sanciones penales. Ahora, aquí a nuestro sujeto activo lo vamos a conocer con el nombre de sentenciado. Muy bien. ¿Se entiende, mis queridos maestros? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Muy bien. ¿Quién va Sí, a maestro, vamos bien. Ok. Quien va a representar los derechos, en este caso, del indiciado, del imputado, del acusado, del sentenciado, va a ser la defensa. Bien, entonces, vemos lo que ocurre aquí. Vamos a hablar de una sala, partes del sistema acusatorio. Ok, vamos a ver si aquí tenemos una grafiquita. Muy bien. Ok, bueno, esta gráfica nos puede servir. Vamos a empezar con ella. Ahí va. Muy bien, estimados amigos. Entonces vamos a empezar con quien va a representar los derechos del imputado, del acusado, del sentenciado, es un abogado defensor. Este abogado defensor, si no se tienen los recursos, pues va a designarse por el Estado. Es un defensor público. Pero también, por supuesto, vamos, si así tenemos la posibilidad de pagar un defensor privado que nos va a representar durante todo el transcurso de la audiencia. Bien, mi estimada maestra Trejo, te escuchamos, por favor. Sí, maestro, buenas tardes. Oiga, maestro, quisiera pedir un gran favor. Por cuestiones de trabajo, ya que trabajo en la Procuraduría del DIF, tengo que retirarme. Voy a tomar la clase grabada, espero que la suban. Nada más quiero saber si va a encargar tarea o la va a mandar en los próximos días. No, ya está la tarea solicitada. Ya ve que les enviaron un cuestionario con una hoja de respuestas, ¿no? Ah, Sí, ok. Ajá. No, Sobre no lo he eso, visto, maestro. así bueno, es. sobre eso vamos a trabajar nuestra evaluación. Perfecto, maestro. Entonces, usted me autoriza la salida. Bueno, voy a seguir conectada, tratando de escuchar porque voy manejando. Pero igual, si me llego a desconectar por cuestión de datos y eso, bueno, está usted avisado. Claro que sí, no se preocupe. Le agradezco, maestro. Bonita tarde. Gracias, igualmente. Muy bien. Ok, muy bien. Muchas gracias, maestra. Una Bien, disculpa, maestro, por la no se interrupción. preocupe. No se preocupe. Muy bien. Yes. Ok, esos órdenes. Muy bien. Entonces aquí tenemos a la defensa. No me basta, compañeros, con tener un título de licenciado en Derecho, ¿eh? Es más, ni siquiera es importante decir que soy maestro, que soy doctor, que tengo tantos estudios. No, no, lo importante es la defensa técnica que establece la propia Constitución. Eso implica que tenemos conocimiento en el sistema acusatorio adversarial porque es un derecho fundamental también del imputado. Es un derecho fundamental contar con una adecuada representación durante el desarrollo de el sistema dentro de cada una de las etapas que conforman el mismo. Entonces, es muy importante la naturaleza de la defensa. Continuamos con nuestro desarrollo temático y, por supuesto, hablamos también de la víctima u ofendido.
que en un momento determinado de ser sujetos pasivos, también van a ser una parte importante procesal cuando se constituyen como coadyuvantes en la etapa intermedia, ¿sí? Es decir, ahora tienen una parte, una actividad procesal importante cuando ellos también podrán presentar una teoría del caso que pudiese ser complementaria o alterna de la que presenta la fiscalía. Regresamos al punto anterior y entonces aquí vemos al asesor jurídico de la víctima u ofendido que en la etapa intermedia se puede constituir como acusador coadyuvante. ¿Ok? ¿Se entiende esto, verdad? Perfecto. Vamos a continuar y ahora tenemos la función del fiscal e investigador que, bueno, ha acompañado, más bien trabajando en coordinación en esta trilogía de investigación, vamos a tener otro punto importante. Lo voy a mencionar. Aquí voy. La trilogía de investigación va a estar conformada por las siguientes partes. Ok, atentos por favor. Tenemos al investigador fáctico, que es la policía de investigación. Ok, al investigador normativo, que en este caso vamos a tener a la fiscalía. Ok, y al investigador probatorio, que en este caso son los servicios periciales, todos trabajando en coordinación para la presentación de una causa penal ante un juez de control. Entonces, en este punto vamos a observar nosotros la importancia que tiene la fiscalía dentro del sistema acusatorio adversarial. Muy bien. Entonces, aquí tenemos al señor fiscal. Muy bien. Aquí lo vemos. Ahí están las partes que intervienen en la audiencia. Y aquí vemos al fiscal que tiene una labor importante para verificar más allá de toda duda razonable que el sujeto activo que se encuentra presente en la audiencia participó en la comisión de un hecho que la ley establece como delito. Estos son los sujetos procesales. Ahora bien, continuando, vemos actores procesales y tenemos al juez de control, al tribunal de juicio oral y al juez de ejecución de sanciones penales. También depende en qué fase procesal nos encontremos. Vamos a empezar. Verificamos a grosso modo todo este desarrollo. Aquí lo tenemos. Entonces, si su intervención se desarrolla durante, en este caso, la etapa de investigación, ok, y la etapa intermedia, ok, vamos a hacer mención, en este caso, al juez de control, ok, cuando se desarrolla durante la etapa de juicio oral, muy bien, vamos a hacer mención al tribunal, ¿sale? Al tribunal de juicio oral, tribunal de enjuiciamiento, ok, o también a un juez de juicio oral. Muy bien, ok. Y tenemos en la etapa de ejecución, ok, al juez de ejecución de sanciones
penales. Juez de ejecución de sanciones penales. Perfecto, compañeros. Entonces vemos a el órgano jurisdiccional que va a intervenir. Inclusive pudiésemos agregar también en este elemento, por ejemplo, en el tema del recurso de apelación, a la sala que va a, pues de alguna manera, a calificar los recursos que se presenten durante las fases procesales y confirma, modifica o revoca la resolución que en su momento nosotros estemos impugnando. Muy bien. Ok. Hay otros intervinientes, mis estimados maestros, y en este punto vamos a hablar de la policía de investigación, los consultores técnicos y demás testigos o auxiliares que de alguna manera van a comparecer durante el desarrollo de cada una de las audiencias. Ok, muy bien. Bueno, vamos Los teniendo. representantes del DIF, maestro, perdón, también comparecen. También También podemos. comparecemos cuando hay Bueno, niños involucrados, ajá. también comparecemos a las audiencias. Ok, bueno, también tenemos también en este caso al desarrollo integral de la familia, sí, también por supuesto, ¿sí? Así es. Sí, muy bien. Muchas gracias también por hacer esta aportación, maestra. Muy bien. No, al Ok, contrario, maestro, gracias a usted. muchas gracias. Vamos a continuar y vemos también algunas premisas del sistema acusatorio de forma muy general. Les comenté que tampoco pretendemos entrar a un profundo análisis porque no digamos, van a ustedes a analizar cada una de las asignaturas de forma muy particular, cada fase que se va a desarrollar aquí. Tenemos, por ejemplo, premisas del sistema acusatorio. En este caso, por ejemplo, mencionamos el criterio de oportunidad. La fiscalía podrá determinar no realizar acusación, en este caso al imputado, si repara el daño a la víctima y esta última manifiesta su falta de, o en este caso, también, pues en el caso de que se manifieste una falta de interés en dicha reparación. Un criterio de oportunidad también pudiese consistir en alguna cuestión en la que tengamos un sujeto activo, pues ya muy grande de edad, esté en cesantía y que de alguna manera pues consideremos un criterio de oportunidad para pues ya no integrar una carpeta de investigación en razón de su edad, en razón de una enfermedad o en razón de la afectación que haya podido sufrir el sujeto activo del delito. También mencionamos, por ejemplo, el tema de una justicia alternativa a través de los medios alternos de solución de controversias. ¿Sale? Surge una controversia como consecuencia de la comisión de un hecho que la ley señala como delito. Bueno, ya como abogados, compañeros, tenemos que tener también la posibilidad de ante una investigación de un hecho que pudiese constituir un delito, de buscar medios alternos de solución de controversias. En este caso, determinar la posibilidad de acudir a mediación, ¿ok? A conciliación, ¿ok? O a una junta restaurativa. Hoy en día hay tantas capacidades para muchas personas, inclusive no solamente abogados, de que se involucren a la capacitación, a la certificación de medios alternos de solución de controversias. Inclusive muchos planes de estudio a nivel licenciatura y posgrado le dedican mucha atención a los medios alternos. ¿Sale? También, por supuesto, mencionar la suspensión condicional del proceso, un delito no grave en la cual, en este caso, la fiscalía se ponga de acuerdo con el imputado y en este supuesto vamos a encontrar lo siguiente. Vamos a ver.
Ok. Aquí tenemos a las partes. Bien, hay un acuerdo entre la fiscalía con el imputado siempre y cuando no exista oposición fundada y motivada de la víctima u ofendido, en la cual el imputado acepta su responsabilidad y se va a sujetar a las condiciones que fije el juez de control. Lo que va a ocurrir aquí, mis estimados amigos, es, bueno, como tal, no concluye la causa penal, se va a suspender y hasta en tanto no verifiquemos el cumplimiento de la reparación del daño y además que se hayan cumplido con las condiciones que fijó el juez de control, en ese supuesto llegaremos a la celebración de la audiencia para verificar que esto se haya cumplido. Y si se cumplió, bueno, entonces ahora sí, poner fin a la presente causa. Muy bien, ¿se entiende? Y por supuesto, de forma general, también hablamos del procedimiento abreviado. Se acepta su responsabilidad, renuncia a un juicio oral y acepta ser juzgado en base a los datos de prueba que en ese momento obren dentro de la carpeta de investigación. El beneficio que va a obtener es tener una sentencia disminuida, una pena que se va a encontrar disminuida en relación al acuerdo que ha llegado con la fiscalía. Bien, principios rectores que van a regir el sistema, pues bueno, son publicidad, concentración, inmediación, contradicción y continuidad. Destacamos, todas las audiencias serán públicas, todas las audiencias, salvo las excepciones que establezca la ley. ¿Por qué pueden darse algunas excepciones en este tema? Bueno, por la cuestión de la afectación moral que puede recibir la víctima, porque se está revelando un secreto industrial, porque se pone en riesgo a los integrantes de la sala, porque de alguna manera, pues el juez, para el mejor proveer de esa audiencia, considera que no debe ser pública. ¿Vale? Es muy importante también el tema de mantener los datos legalmente protegidos. Bien, ok. Tenemos también otro de los principios que son muy importantes, como es el tema de la concentración. Ok, la presentación, recepción, desahogo de pruebas se van a celebrar ante un juez competente. La audiencia será sucesiva, continua y llevará una secuencia. Podrá interrumpirse de forma excepcional en los casos que prevé la ley. El mejor ejemplo de concentración es la audiencia inicial en la cual pudiesen desarrollarse todas estas actuaciones procesales. Es decir, desde, por ejemplo, en el caso de tener un detenido, control de detención, ok, se determina que la detención es legal, continuamos con la formulación de imputación. Ok, ante la presencia de un juez de control, la fiscalía establece que se está integrando una carpeta de investigación en contra del sujeto activo por la comisión de un hecho que la ley señala como delito. Después continuamos, por ejemplo, con la solicitud de vinculación a proceso. Muy bien. Y bueno, tenemos el debate sobre medidas cautelares. Después tenemos el plazo para cierre de investigación. Ok. Y concluimos
con el tema de las últimas manifestaciones de las partes. Es decir, un ejemplo de concentración implicaría todo lo que ocurre durante la celebración de la audiencia inicial. Muy bien, ¿sí? Seguimos y, por ejemplo, vemos otro de los principios rectores y en este caso vamos a mencionar la cuestión de la inmediación. El juez de control siempre estará presente en cada una de las audiencias. No puede ser suplido. Escuchará directamente los argumentos. También lo mismo el tribunal de enjuiciamiento. No, en este caso, si alguna audiencia, si alguna diligencia se desarrolla sin su presencia, ésta carecerá de cualquier valor jurisdiccional. También, por supuesto, debatimos la cuestión de la contradicción. Las partes van a debatir, las partes van a comprobar, van a refutar los hechos, van a controvertir las normas, van a verificar la aplicación de jurisprudencia, van a controvertir cualquier medio probatorio que se presente en juicio, van a interrogar y contrainterrogar testigos o peritos. Al final de cuentas, la contradicción implica esta potestad, esta cuestión de revertir, de combatir, de controvertir los argumentos que presente la contraparte. Muy bien. Ok. De forma muy general, mis estimados maestros, vemos nosotros que el sistema se encuentra integrado por una etapa de investigación, por una etapa intermedia y por una etapa de juicio oral. Al final también vemos nosotros aquí algunos elementos, por ejemplo, en la cuestión de la etapa de investigación, la vamos a conformar con una etapa de investigación inicial, ok, y una etapa de investigación complementaria, ok. Tenemos la etapa de intermedia que se va a integrar por una fase escrita, ¿ok? Y por una fase oral en la celebración de la audiencia intermedia. Y bueno, la etapa de juicio oral. Continuamos con el desarrollo y lo que vemos a continuación es de forma muy general cómo se va desarrollando el sistema acusatorio, iniciando con la noticia criminal. Aquí el conocimiento de una causa se puede presentar por denuncia o por querella. Muy bien. En estos supuestos, la fiscalía podrá considerar no inicio de la investigación porque el hecho que se le está presentando no constituye un delito o constituyendo el delito, en su momento ya prescribió la acción penal. Podrá tomar como determinación el inicio de su investigación, empezando a integrar los elementos que sean necesarios para la conformación de su carpeta de investigación, ¿sale? Y en su momento judicializar la misma. Podrá considerar el archivo al no tener más elementos para continuar con su investigación y en ese supuesto, pues bueno, vamos a mandarlo al archivo hasta tengamos más elementos para continuar con la integración de esa carpeta de investigación o también algún principio de oportunidad, ¿sale? Etapa de investigación inicial. Etapa de investigación complementaria, la celebración de la audiencia inicial, que puede ser como primer elemento el control legal de la detención de un sujeto activo, la formulación de imputación, la solicitud de vinculación a proceso, el debate sobre medidas cautelares y el plazo de cierre de investigación.
Todo esto va a ocurrir ante la presencia de un juez de control. La etapa intermedia, que inicia con la presentación del escrito de acusación, la contestación por parte de la defensa y continuamos con la celebración de la audiencia intermedia. Y llegamos nosotros a la de juicio oral con la celebración de la audiencia de juicio oral, alegatos de partura, desahogo de pruebas, alegatos de clausura, la sentencia, la audiencia de individualización de sanciones, reparación del daño, la lectura de la sentencia y bueno, el cumplimiento de la misma. De forma general, así a grosso modo, vemos cómo se encuentra conformada el desarrollo de el sistema acusatorio adversarial. Empezando ahora sí de lleno con la audiencia y con la etapa de investigación. ¿Cuál es la finalidad de la etapa de investigación? Destacamos lo siguiente. Decimos, lo que busca es reunir elementos de convicción de cargo por parte de la fiscalía, ok, y de descargo por parte de la defensa. Esto permitirá que la fiscalía determine si formula o no acusación y en el caso de la defensa, pues preparar la misma. ¿Sale? Vamos a ver entonces que vamos a analizar si efectivamente se cometió un delito. Recuerden la prelación lógica de los elementos del delito. ¿Cuál es esa prelación? Bueno, acuérdense cómo lo hemos analizado. Ahí va, ¿eh? Estudiamos la cuestión de la conducta como primer elemento. La conducta que es de acción o de omisión. Dos, la tipicidad, la adecuación de la conducta con el tipo penal. Tres, la antijuridicidad. Al no existir una causa de justificación, podemos verificar que la conducta que ha desplegado el sujeto activo lesiona el bien jurídico tutelado por la norma. Cuatro, el elemento de la culpabilidad, juicio de reproche, porque el sujeto activo pudo haber actuado de manera distinta y entonces en un elemento subjetivo vamos a calificar el tema del dolo y el tema de la culpa. Muy bien, vamos a revisar el elemento de la imputabilidad, la idoneidad de ser sujeto de la norma penal y como consecuencia la punibilidad. Ok, en este caso se establecen las penas que señala la norma penal y va a ser la pena que va a fijar el Tribunal de Juicio Oral cuando emita su veredicto. Todos estos elementos deben ser demostrados más allá de toda duda razonable. Hay que demostrar que efectivamente todos estos elementos se verifican para establecer la responsabilidad penal de un sujeto activo. Bien, continuando, vemos nosotros la cuestión de la recolección de los datos de prueba y la preservación de la evidencia. Estamos integrando nuestra carpeta de investigación, lo cual nos va a permitir la determinación de nuestra teoría del caso. Vamos a verificar
si existen datos de prueba suficiente para el ejercicio de la acción penal y en todo caso, la defensa va a preparar los elementos que sean necesarios para defender a su representado y en todo caso desvirtuar la teoría del caso que está presentando la fiscalía. Muy bien, ok, seguimos y lo que vamos a ver ahora es la celebración de la audiencia inicial. Los objetivos que tiene esta audiencia es verificar que el imputado conoce sus derechos, calificar si la detención es legal o no. Bien, formular imputación por parte de la fiscalía, hacerle del conocimiento al sujeto activo que se está integrando una carpeta de investigación en su contra por la comisión de un hecho que la ley señala como delito. Darle la oportunidad al sujeto activo dentro de la celebración de esta audiencia pública, pues de que pueda presentar su declaración inicial. Y si así lo hace, todo lo que diga podrá ser usado en su contra. Pero si decide no hacer ninguna más una manifestación, tampoco habrá ninguna consecuencia. ¿Sí? Continuamos y vamos a verificar el plazo para cierre de investigación. En este punto, una vez que verifiquemos y que hayamos vinculado a proceso, le vamos las partes a solicitar al juez de control determine el plazo para cierre de investigación, que podrá ser de 2 meses, ok, aunque también se podrá establecer por un plazo de 6 meses. Perfecto. Y bueno, vamos a continuar con la cuestión de, ahora vemos que que se decida y se abra debate sobre medidas cautelares que solicita la Fiscalía y por supuesto resolver la situación jurídica del imputado en el plazo que establece la Constitución de 72 o 144 horas. Muy bien, ok. Bueno, más o menos ya vimos cuáles son los objetivos de la audiencia inicial. También, por supuesto, habrá que revisar la cuestión, mis estimados amigos, de que por qué supuesto se va a celebrar esta audiencia. Iniciamos cuando el imputado es detenido en flagrancia. La fiscalía debe poner a disposición del juez de control en un plazo no mayor a 48 horas para que se califique si la detención es legal o no legal. ¿Sale? También vemos el supuesto que bajo la más estricta responsabilidad de la fiscalía, existe el riesgo fundado que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia y por esa causa la fiscalía pues realiza la detención por caso urgente. Tendrá que presentarlo ante un juez de control para que se califique si su detención es legal o no legal. También tenemos cuando la fiscalía solicita que el imputado sea citado por el juez de control para que se le formule imputación o en todo caso cuando el juez de control gira una orden de aprehensión contra el imputado y en todo caso se le va a obligar a comparecer en la audiencia en donde se le va a formular imputación. Ya hemos visto por qué se celebrará la audiencia inicial. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo se va desarrollando la apertura de la audiencia. Y verificamos lo siguiente. Atentos.
Muy bien. Aquí vemos la apertura de la audiencia. Tenemos a un encargado de sala, como la vemos en esta imagen. Bueno, aquí está, ¿sale? Y aquí lo que va a ver, lo que va a verificar es lo siguiente. Punto número 1. Que estén las personas que deban de comparecer a esta audiencia. Verifica que está la fiscalía. Ok. Verifica que está el asesor jurídico de la víctima, que está la defensa, que está el imputado. Muy bien. El auxiliar de sala verifica y toma los generales de las personas comparecientes y además verifica que se den las condiciones para la celebración de la audiencia. Verifica, en este caso, pues que el audio y video esté funcionando adecuadamente, que estén las condiciones técnicas para la celebración de la audiencia. En el caso de haber público, pues les pide que guarden decoro, que se apaguen los celulares, que no saquen ninguna imagen de lo que ocurre en esa audiencia y bueno, que mantengan pues de alguna manera el respeto durante la celebración de dicha audiencia. El encargado de sala identifica el motivo de la audiencia, que en este caso la celebración de la audiencia inicial, y va a señalar su señoría que preside la audiencia. Muy bien. Ahora su señoría va a verificar e individualiza a las partes. Señalará lo siguiente. ¿Quién comparece por la fiscalía? Ah, por la fiscalía comparece el abogado fulanito de tal. Sale con cédula profesional debidamente registrada en el recinto de este tribunal. Vale. Comparece por parte de la víctima el asesor jurídico de nombre fulanito de tal. ¿Quién comparece por la defensa? Y si la persona que se encuentra ahí es el imputado. Bueno, una vez que las partes se han manifestado, el juez de control verifica que el imputado conozca sus derechos. Le hace del conocimiento si conoce sus derechos. Y en todo caso, si ratifica a la persona que está compareciendo como su defensor. ¿Sí? El juez da uso de la voz para que en este punto se verifique si la detención es legal o no legal. Vamos en ese orden, ¿verdad? Ok, a grosso modo comentamos. Estamos en la celebración de la audiencia inicial y tenemos a una persona detenida. Su señoría va a dar el uso de la voz a la fiscalía para que formule los elementos y califique si su detención es legal. Después le damos el uso de la voz a la defensa y ahora sí se va a calificar si la detención es legal o no legal. Si califica que no es legal, se tiene que dejar en libertad al imputado con las respectivas reservas de ley. Muy bien, vamos a continuar y ahora vemos lo referente con la formulación de imputación. Vamos a ver. Ok, muy bien. Perdón. Ahí va. Formulación de imputación. Es la comunicación que realiza la Fiscalía al imputado sobre la investigación de un delito en su contra. Entonces, en este caso, la Fiscalía, ante la presencia de un juez de control, le hace del conocimiento al imputado que se está integrando una carpeta de investigación en su contra por la comisión de un hecho que la ley señala como delito. ¿Cuáles son los elementos de nuestra formulación de imputación? Es lo que vamos a ver a continuación. ¿Sale?
Ahí voy, ¿eh? Deme un segundito. Muy bien. Vamos a ver, en este caso, un ejemplo de formulación de imputación. Bien, vamos a verlo. Ahí voy. Una vez que el juez ha calificado de legal la detención del imputado, debe el Ministerio Público proceder a formular la imputación. En el caso en el que haya comparecido en virtud de una cita, una vez identificadas las partes, verificado que conoce sus derechos, deberá procederse en ese momento a formulársele la imputación. Lo mismo sucede cuando se ha ejecutado un orden de aprehensión en su contra. El Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice que la formulación de la imputación es la comunicación que el Ministerio Público hace al imputado de que se sigue una investigación por un hecho o hechos determinados que la ley señala como delito. Nos dice también el Código Nacional que los elementos de la formulación de la imputación son el hecho, su clasificación jurídica, la forma de participación que le atribuye haber tenido al imputado en dichos hechos y que deberá informarle sobre el nombre de sus acusadores, es decir, el nombre de las personas que hasta ese momento han depuesto en su contra en la investigación. El Código Nacional establece la posibilidad de que el defensor solicite aclaraciones o precisiones a esa imputación del Ministerio Público. Si el juez las considera pertinentes, le pedirá al Ministerio Público que realice las precisiones o aclaraciones solicitadas por la defensa. Hechas estas aclaraciones o precisiones en su caso, se le preguntará al imputado si ha entendido esa imputación. En caso de que conteste negativamente, le pedirá al Ministerio Público que haga o explique lo que sea necesario. Posteriormente, se le informará al imputado que tiene derecho a declarar y a contestar el cargo, es decir, la imputación. Se le informará también que tiene derecho a guardar silencio y que en caso de que decida declarar, todo lo que diga puede ser usado en su contra. Si fuera el caso que el imputado decide rendir su declaración en la audiencia inicial, el Código Nacional nos establece que deben seguirse las reglas para el desahogo de pruebas en la audiencia de juicio oral, específicamente las que regulan la declaración del acusado en esta audiencia. Es decir, el acusado podrá declarar espontáneamente o a preguntas de su defensor. Se seguirán las mismas reglas en cuanto al interrogatorio y el contrainterrogatorio y aplicarán desde luego las reglas relativas a las objeciones. Veamos ahora un ejemplo tanto de la formulación de la imputación del Ministerio Público como, en su caso, de este cuestionamiento que se le hace al imputado sobre si desea declarar. ¿Alguna otra solicitud o manifestación que realizar? Así es, señoría, la representación social quisiera formular imputación. Un momento, señor Vargas, le pido por favor esté atento a lo que va a exponer la gente del Ministerio Público. Es importante que quede entendido lo que le va a manifestar. Por favor, esté atento. Adelante. Gracias. Señor Leonardo Vargas Ramírez, esta representación social hace de su conocimiento que se le sigue una investigación en su contra toda vez que se le imputa la comisión de los siguientes hechos. Que el día 10 de marzo del año 2014 se encontraba en el domicilio ubicado en la calle Ortiz de Campo, número 102, esquina Condesa y Ulloa de la colonia San Felipe en esta ciudad, en compañía de unos amigos, y siendo aproximadamente las 17:30, usted tuvo una diferencia con el señor Ricardo Soto, por lo que lo insultó, le lanzó un golpe a la cara y encontrándose este último desarmado, usted sacó una navaja de la marca Swiss Army de 10 centímetros de hoja y mango color rojo y se la clavó a la altura del pecho, causándole con esto una herida penetrante cardíaca y taponamiento cardíaco, lo cual puso en peligro su vida. Hechos que a juicio de esta representación social son constitutivos del delito de lesiones, las cuales resultan calificadas por ventaja, de acuerdo a lo que establecen los artículos 129, fracción séptima, 136, fracción segunda, inciso D, en relación con el numeral 133, todos del Código Penal vigente en el Estado. Tratándose
de un delito doloso, según lo estipula el artículo 18, fracción primera, siendo un delito instantáneo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, fracción primera, y atribuyéndosele una forma de intervención penal como autor material, de acuerdo con lo estipulado en la fracción primera del artículo 21, todos los anteriores del Código Penal. Asimismo, señor Leonardo Vargas, hago de su conocimiento que las personas que lo señalan son la propia víctima del señor Ricardo Soto, así como el testigo presencial Humberto Falcone Zárate. Es todo, su señor. Bien. Asesor jurídico de la víctima, ¿alguna manifestación o solicitud de precisión o aclaración en relación a la imputación que han formulado hace unos momentos? No, su señoría. Bien, la misma pregunta le hago a usted, señor defensor. ¿Tiene alguna solicitud de precisión o aclaración? Ninguna, señoría. Bien, el de la voz tampoco tiene ninguna solicitud de aclaración o precisión que realizar, por lo cual me dijo usted, señor Vargas, y le pregunto si entendió el comunicado que le acaba de realizar el agente del Ministerio Público. Sí, ¿Lo entendió? sí, señor juez. Bien. Le hago saber ahora en este momento que tiene el derecho de emitir una declaración a fin de contestar el cargo formulado hace unos instantes en su contra. Usted tiene derecho a declarar con ese propósito o bien puede guardar silencio. Le informo que si usted declara, la información que proporcione eventualmente puede llegar a ser usada en su contra. Sin embargo, si usted no declara, de ninguna forma esa decisión puede ser utilizada en su perjuicio. Le pido por favor que lo consulte con su defensor para que la decisión que tome sobre declarar o guardar silencio se encuentre perfectamente asesorada. Por favor, consúltelo con él. ¿Cuál es su decisión? Deseo guardar silencio. Bien. Ok, ya vemos los elementos que en su momento tiene la formulación de imputación, las circunstancias de tiempo, modo y lugar que constituyen los antecedentes del delito. Tenemos, por supuesto, también su respectiva clasificación jurídica, la conducta típica antijurídica culpable y punible, la forma de participación como autor material, como autor intelectual, como cómplice primario, cómplice secundario, encubridor. Si presentan acusación en contra, ¿quiénes son sus acusadores? La defensa podrá pedir aclaraciones en uso de la voz sobre la formulación de imputación y se le hace del conocimiento al imputado que tiene el derecho a presentar su declaración. Claro que en ese momento se le dice que si usted decide manifestarse, lo que eventualmente señale usted podrá ser utilizado en su contra. Pero si decide guardar silencio, esto tampoco como consecuencia tendrá alguna implicación, alguna afectación en la esfera de los derechos que en su momento consagra el sistema acusatorio adversarial. Continuamos y vemos a continuación la solicitud de vinculación a proceso. En este punto vamos a debatir de dos temas muy importantes. Ahorita lo menciono. La Constitución establece un derecho fundamental y nos dice, el juez de control debe de resolver la situación jurídica del imputado en un plazo de 72 o 144 horas. Entonces, lo que va a hacer el juez de control es verificar, primero, si el imputado se adhiere al plazo constitucional, ¿sale? Que hemos señalado con antelación. Y en caso de que hubiese decidido renunciar al plazo, entonces el juez de control da uso de la voz a la fiscalía para que funde y motive la solicitud de vinculación a proceso y después a la defensa para debatir sobre la vinculación a proceso. Entonces, reiteramos, primero, hay un plazo que establece la Constitución para resolver la situación jurídica del imputado. ¿Sale? Ahí lo tenemos. 72 o 144 horas. ¿Sale? Muy bien.
Bueno, en este caso decide renunciar al plazo constitucional y entonces al renunciar a este, ahora el juez de control da uso de la voz a la fiscalía para que en este caso solicite la vinculación a proceso. Y en su caso, la defensa va a argumentar sobre esa solicitud de vinculación a proceso. ¿Cuáles son los requisitos de la vinculación a proceso? Son los siguientes. Punto número 1. Ya se ha formulado imputación. Eso nos queda muy claro, ¿verdad? Ya lo vimos con antelación. ¿Ok? Ya se le dio la oportunidad al imputado de presentar su declaración. Lo hizo o no, pero bueno, ya se le dio la oportunidad. Existen datos de prueba suficiente dentro de la carpeta de investigación que acredita la probable participación del sujeto activo en la comisión de un hecho que la ley señala como delito. Además del estudio del delito, no se evidencia ninguna causa excluyente del delito o de extinción de la acción penal. Importante, el auto de vinculación a proceso va a dictarse por el mismo delito señalado en la formulación de imputación. Entonces, el ejemplo que vimos a continuación versa sobre la renuncia del imputado al plazo constitucional. Muy bien. El siguiente punto va a ser que el imputado, bueno, vamos a ver dos supuestos. Vamos a hablar sobre medidas cautelares que van a versar sobre las obligaciones que el imputado debe cumplir a fin de asegurar que éste no se va a sustraer de la acción de la justicia, no obstaculizará el proceso ni pondrá en riesgo a la víctima. ¿Sale? Vemos los siguientes casos. 1. Si el imputado se adhiere al plazo constitucional, se va a resolver las medidas cautelares antes de la vinculación. Primer ejemplo. Ahí va. Entonces, lo que está haciendo el imputado es decir que se va a adherir al plazo que establece la Constitución. Aquí está, ¿sale? Entonces, me adhiero al plazo constitucional. Entonces, en este momento, lo que vamos a abrir debate antes de la vinculación a proceso es resolveremos sobre el tema de las medidas cautelares. Paso número 1. Paso número 2. Ahí va. En el caso de que nos encontremos que el imputado renuncia al plazo constitucional, entonces las medidas cautelares se van a discutir después de la vinculación a proceso. Entonces, reiteramos, dice, no me voy a adherir al plazo constitucional, renuncio al mismo. Lo que va a ocurrir a continuación es que entonces abriremos debate para el tema de la vinculación a proceso y después entonces debatiremos sobre medidas cautelares. Recordar que la medida cautelar de última ratio es la prisión preventiva. Se debe de justificar que las otras medidas no son útiles en cuanto al riesgo que se pretende cautelar. Es importante que la fiscalía verifique el tema de la posibilidad que el sujeto activo se sustraiga de la acción de la justicia, que ponga en riesgo a la víctima o en su caso que obstaculice el proceso. Muy bien. Vamos aterrizando y vamos llegando a buen puerto sobre estos temas.
Hasta aquí vamos bien de forma muy general con el desarrollo de la audiencia inicial. ¿Sí, mis estimados amigos? Sí, está bien. Muy bien. Vamos a continuar y ahora vamos a llegar a el plazo para cierre de investigación. ¿Sale? Las partes le van a solicitar al juez de control un plazo para cierre de investigación que cumplirá con los siguientes supuestos. Si el delito tiene una pena menor de 2 años, vamos a hablar del plazo para cierre de investigación de 2 meses. Si supera esta punibilidad, entonces el plazo para cierre de investigación va a ser de 6 meses. Ahorita señalo porque es importante esto que estamos mencionando. Llegamos a un punto importante donde las partes van a realizar las últimas manifestaciones durante la celebración de la audiencia inicial. En este punto, da el uso de la voz a la fiscalía, al asesor jurídico de la víctima, a la defensa, y lo que normalmente van a pedir en esta última manifestación es copia del registro audiovisual de lo ocurrido en la presente audiencia. Con esto vamos a cerrar la audiencia inicial. Bien, entonces ya hemos visto lo que ocurrió en esta audiencia. Bien, rápidamente voy a poner el siguiente esquema. Esperemos que me vayan siguiendo. Ahí voy, ¿eh? Muy bien. A ver, vámonos a la etapa intermedia, pero voy por partes. Aquí está toda la audiencia inicial. Formulación de imputación. Ok. Solicitud de vinculación a proceso. Debate sobre medidas cautelares. Plazo de cierre de investigación y últimas manifestaciones de las partes. Ok, bien. Llegamos a este inter en donde, pues bueno, ya se ha vencido el plazo para cierre de investigación. Ya más tardar dentro de los 15 días siguientes se deberá determinar si se va a presentar escrito de acusación por parte de la Fiscalía, si en su caso se solicitará el sobreseimiento o en su caso solicitará una ampliación de plazo, pero debe de justificar su necesidad. A partir del punto, una vez que se haya presentado escrito de acusación, ya estamos nosotros en la etapa intermedia. Muy bien. Ok. Vamos entonces a la siguiente etapa, que sería la etapa intermedia. Ahí voy. Muy bien. Ok. Aprovechando, déjenme, a ver si ya lo tengo listo. Deme un segundito, ¿eh? Muy bien. Deme un segundo, por favor.